Hola a todos. En este vídeo vamos a resolver este sistema de ecuaciones por el método de Gauss. Esto es un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Y para usar el método de Gauss lo que vamos a hacer es eliminar lo que son los signos superfluos, es decir, eliminar las letras de las incógnitas, en este caso x, y z, y eliminar también lo que son todos los signos más y el igual. Para eso escribimos los números prestando mucha atención al orden que siguen. En este momento he copiado los coeficientes de la primera fila y por lo tanto cada uno de ellos corresponde esto a x, esto a y, esto a z, y esto sería el término que aparece al otro lado del igual. Por lo tanto, en el momento en el que hago esto, debo respetar el orden, es decir, tengo que escribirlo exactamente igual. Si en alguna de las ecuaciones el orden está cambiado, si en alguna de las ecuaciones el orden está cambiado, debemos respetar el orden original. Es decir, si yo tengo exactamente la primera ecuación igual y la segunda ecuación tiene un orden ligeramente distinto, y la tercera ecuación tiene el siguiente orden, eso es exactamente lo mismo. Y tenemos que respetar el orden que decidamos para la primera línea, para la primera fila. Ahora hay tres números que queremos eliminar. Son el 1, el 5 y el 2. Esto lo queremos hacer porque el método de Gauss termina cuando conseguimos una matriz escalonada, es decir, una matriz en la que una de las filas tiene todos los elementos, otra tiene todos los elementos menos el primero, que es 0, otra que tiene solamente dos elementos como 0 y el resto de los elementos son distintos, y así sucesivamente. Nosotros solamente vamos a trabajar con tres ecuaciones, pero se pueden tener más de tres ecuaciones y más de tres incógnitas, y el método funciona de un modo muy similar. En este caso lo que vamos a hacer es cambiar la fila 2 y queremos eliminar el 1 que aparece, queremos eliminar este 1. Para eso vamos a usar la primera fila. Tenemos que hacer una combinación lineal, y para hacer la combinación lineal, por ejemplo, podemos coger la fila 1 y restarle el doble de la fila 2. Una cosa que siempre hay que tener en cuenta, que es muy importante, es que si cambiamos la fila 2, tenemos que usar la fila 2 en la combinación lineal. Esa es la única obligación que tenemos. Cualquier cambio que hagamos en una fila tiene que ser una combinación lineal de esa fila con las demás. Como cambiamos la segunda fila, la primera queda exactamente igual. No tiene ningún tipo de cambio. La segunda sí va a cambiar. Vamos a hacerlo aquí, en un recuadro. Tenemos la primera fila, 2, 3, menos 1, 2. Y tenemos la segunda fila, 1, menos 1, 1, 3. Y según hemos decidido, restamos el doble. Generalmente esta operación se hace mentalmente, pero en caso de necesidad siempre podéis usar un lado del papel para hacer la operación y aseguraos de que está bien.
En este caso tenemos 3 menos 2 por menos 1 es más 2, 3 más 2 es 5, menos 1, menos 2 es menos 3 y 2 menos 6 es menos 4. Por lo tanto, la segunda fila se convierte en esto que tenemos aquí. La tercera fila no la hemos cambiado. Se pueden cambiar dos filas a la vez, pero recomiendo hacer esto solamente si se ha practicado lo suficiente. Ahora vamos a eliminar el 5. Vamos a ir a eliminar este número, el 5. Y para eliminarlo, vamos a cambiar la fila 3 por, y como decíamos antes, tenemos que usar la fila 3 y podemos usar las otras. Si usamos la segunda no vamos a conseguir nada, pues usamos la primera. Tienen el mismo signo, así que debería restarlas. Pero si las resto tal y como están, no desaparece el número. 5 menos 2 no es 0. El truco es siempre intercambiar los números. La fila 3, que es la que tiene el 5, ponemos el 2, y la fila 1, que tiene el 2, ponemos el 5. Voy a hacer igual que antes, exactamente lo mismo. Voy a hacer aquí la operación, 2 por la fila 3, perdón, esto sería menos 2, 1, y esto sería menos 5 por 2, 3, menos 1, 2. Evidentemente, el primer término, que es el que queríamos eliminar, se convierte en 0, exactamente como queríamos. El segundo sería 2 por 2 es 4, 4 menos 15 es menos 11, y luego tenemos menos 4 más 5, que es 1, y 2 menos 10, que es 9. Sigo por aquí y observamos que la primera fila no cambia, la segunda fila no cambia y la tercera fila se convierte en lo siguiente. Por supuesto, siempre es conveniente comprobar que no se ha cometido ningún error. Ahora, el número que queremos eliminar es el 11. Es un número relativamente grande, pero el procedimiento es el mismo. Sabemos que tenemos que usar la fila 3, porque es la fila que cambiamos. ¿Qué otra fila usamos? ¿La 1? No es buena idea, porque en el momento en el que cogéis la fila 1 y la fila 3, ese 2 con este 0 os va a dar un número distinto de 0. Es decir, modificamos eso, así que la única que podemos usar es la segunda. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, como tienen distinto signo, podemos coger la fila 2, sumar la fila 3, y para que los coeficientes sean iguales, multiplicamos por 5 aquí y por 11 aquí. Hacemos las operaciones necesarias, tanto en un sitio como en el otro. Hacemos 11 por la fila 2, que es 0, 5, menos 3, menos 4. Y luego tenemos que sumar 5 veces la fila 3, que sería esto de aquí. Ahora que tenemos esto, evidentemente el primer término es 0, el segundo también, 11 por 5 es 55, 5 por menos 11 es menos 55, al sumar el resultado es 0. Luego tenemos que 11 por menos 3 es menos 33. Si le sumamos 5, repito, tenemos menos 33 más 5. ¿Cuánto es esto? ¿Alguna respuesta? No, ninguna. Evidentemente es menos 28. Y, por último,
tenemos menos 44 más 45. El resultado es 1. Así que, en principio, ya tenemos el sistema en forma diagonal. Perdón, tenemos el sistema en forma escalonada. Y como lo tenemos en forma escalonada, ya hemos terminado la parte complicada del método de Gauss. El principal problema que podemos tener ahora es que podemos haber cometido algún error en las operaciones. Esto es algo muy común, pasa continuamente y a veces se relaciona con el hecho de copiar mal una ecuación, por ejemplo. Esto, tenemos 1 y en principio lo único que tenemos que hacer es ahora interpretar cada uno de estos. Tenemos esto de aquí. Y la última fila, la fila 3, equivale a decir que menos 28z es igual a 1. Pero eso quiere decir que ya tenemos z. Z es menos 1 partido 28. Ya tenemos una de las partes de la solución. Esto es una buena señal. Significa que, en principio, el sistema tiene solución. Es compatible determinado. Ahora podemos coger la fila 2 y la fila 2 significa que tenemos 5i menos 3z igual a menos 4. En este caso yo puedo sustituir menos 3 por menos 1 partido 28 y podemos despejar. Esto sería así, más 3 partido 28, esa fracción no se puede simplificar. Sigo por arriba y tenemos 5i es igual a menos 4 menos 3 partido 28. Esto podríamos operar, podríamos hacer las operaciones, pero lo voy a dejar así. Y ahora podemos usar la primera fila. Y en la primera fila lo que tenemos es 2x más 3y menos z es igual a 2. Y ahora lo único que tenemos que hacer es sustituir los valores de las incógnitas que ya conocemos. Esto sería ese número. Lo conveniente, evidentemente, es simplificar esa expresión. Pero podéis ver que la idea básica es simplemente despejar. 5 y aquí tenemos un más, menos 1 partido 28. Y para quitar el 2, lo único que tenemos que hacer para quitar ese 2 es pasarlo dividiendo al otro lado. Entonces ya tendríamos las soluciones. ¿Son correctas? Pues eso requeriría una comprobación y requeriría terminar el cálculo, es decir, obtener la expresión completa. En el momento en el que cometéis un error, como puede existir en este vídeo, todos los pasos posteriores pueden estar mal en el momento en el que usáis una fila en la que hay un error. El error se propaga a las otras filas en las que usáis esa fila. Entonces, tened mucho cuidado con esto. En principio, este sistema es compatible determinado, es decir, tiene una solución y está formada por los tres números que tenéis aquí.